Noticias Sustentables, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Ya estamos en nuestro programa Noticias Sustentables. Hoy vamos a conversar sobre un ciclo de charlas que se va a dar muy pronto, mañana, miércoles 17 de mayo. Lo da la Fundación FX Meir de América. Y las ponentes van a ser la licenciada Cecilia Ponce y la doctora Cecilia Mirenda. Con ella hemos hablado en cierta oportunidad sobre la alimentación para una microbioma, entonces saludable, ¿no? Entonces le vamos a decir bienvenida a nuestro programa y que Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla la estamos saludando. Buenos días, buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación. Como ustedes dijeron, sí, el 17 a las 18 horas tenemos una charla a beneficio de la Fundación FX Meir de América con el tema alimentación saludable para un microbioma saludable. Y este tema quiere ser también dentro de lo que el proyecto que estamos haciendo con la Fundación de un centro de medicina preventiva. Algo muy lindo es porque la licenciada Cecilia Ponce comprende bastante lo que es la terapia Meir, que es la terapia que yo hace más de 30 años traje al país, se podría decir a América, y tiene que ver con el cuidado de la mucosa digestiva, que ahora podríamos decir el cuidado de la microbiota. Entonces vamos a hablar un poco de ese tema, también porque es importante tener una microbiota saludable para tener un ánimo saludable, un cerebro saludable, ya que tenemos la fuente de la microbiota en el intestino, que es la mayor fuente que hay, aunque hay en todas partes del organismo, y produce muchos neurotransmisores. Entonces va a ser una charla muy linda, tenemos algunas sorpresas y va a ser en el Palacio Balcarce, muy conocido por todos, un lindo lugar ahí cerquita en La Recoleta, cerca del consultorio. Le quería consultar porque este último tiempo, yo creo que más que nada entiendo que movido también por la pandemia y que la gente busca mucho conocer y alternativas de salud, he escuchado que la gente habla del intestino, de que el intestino es como el segundo cerebro, de la dieta antiinflamatoria, de dejar de comer harinas, de que los lácteos hacen esto o el otro. Digo, creo que la gente se está preocupando realmente mucho más y está empezando a hablar además de medicina integral. Lo he escuchado en muchos lugares. O sea, si bien yo ya sabía, porque la conocía usted hace años, y yo sé que usted es una precursora de esta terapia, con todo este aprendizaje de lo que usted estudió en Austria, si no me equivoco, ¿cómo se está hablando tanto de este tema, no? ¿Por qué? A ver si usted le puede contar a nuestra audiencia un poquito más. ¿Por qué se está hablando tanto del intestino, la inflamación, la dieta antiinflamatoria, el no a los lácteos o el no a las harinas y este tipo de cosas? Cuando yo estaba en el año 90 en Alemania y en Austria, especializándome en esta terapia de cuidado de mucosa digestiva o medicina Meir, se hablaba mucho de las intolerancias, se hablaba mucho también de la importancia de cuidar la mucosa digestiva para cuidar el organismo. O sea, cualquier patología crónica uno la podía mejorar o equilibrar, o las patologías de la civilización, obesidad, todo ese tipo de cosas. Ya se hablaba en esa época, por eso yo me fui a hacer la especialidad allá, el posgrado en Austria, yo ya siendo especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de La Plata y profesora en la cátedra de medicina interna. Cuando yo en el 85 hice esa experiencia en Austria, año 1985, después decidí en el 89 dejar Argentina e irme a hacer todo este posgrado. Allá ya era un tema bastante conocido. Hablar de la psiconeuroinmunoendocrinología era bastante claro. En sí, yo me formé y me quedé casi una década con los profesores, trabajando entre Alemania, Austria y Suiza, practicando más todo este tema. Cuando volví, fui realmente una solitaria, porque volví
cerca de 90 y tantos, y empecé en Argentina, empecé en Bariloche, pero nunca hice propaganda, porque pensaban un poco que era bruja por poco. O sea, mis colegas me decían, lo tuyo funciona, pero no sé qué es. Bueno, al fin y al cabo, a lo largo de que se fue intensificando más el Internet, se fue intensificando más todo lo que eran los estudios de laboratorio, la microscopía electrónica. Recién en el año 80 se empezó a hablar de la serotonina, el doctor Gerson de la Universidad de Columbia, a hablar de del segundo cerebro. Nosotros allá ya sabíamos que en el intestino había una gran cantidad de neuronas, y cuando yo vine al país volví, seguía haciendo clínica, pero también integrando toda esta parte nueva que era aprender a un estilo de vida saludable y cómo uno con una mucosa digestiva saludable podía mejorar muchas patologías crónicas, alergias, intolerancias alimenticias. Recién en el año 2014, lo que nosotros llamamos flora intestinal se empezó a nombrar microbiota. O sea, la microbiota es algo muy, muy nuevo, pero en sí el fundamento de la terapia Mayer es el cuidado de la mucosa digestiva a esa profundidad, a la profundidad de microbiota. Entonces yo ya hace más de 30 años que lo traje al país, a América, y en sí he sido pionera en Chile, en Brasil, acá en Argentina, pero siempre como buen médico práctico, y lo he hecho así pasito a pasito, y es cierto que se me abrieron muchísimo las puertas en el extranjero. Hoy por hoy es muy conocido en todas partes se habla, en nuestro país también se está hablando de la dieta antiinflamatoria. Es cierto que la pandemia nos hizo hacer más Zoom, nos hizo hacer más contactos, y ahora prácticamente hay una ebullición de todo este tema. Y por un lado me alegro porque uno va tomando más conciencia de cosas simples que las puede solucionar en casa, sabiendo 2 o 3 cositas y consultando a las personas justas, pero en sí esto es algo que ya lo veníamos haciendo desde hace muchos años. Y usted hace mucho que me conoce, y en esa época cuando usted vino nadie hablaba de este tema tampoco. No, incluso vino a la radio, o sea, hablamos con la doctora, pero yo creo que entendíamos mucho menos. Ahora, como está mucho más claro lo que la doctora Mirenda está explicando realmente. Doctora, y si le pudiéramos dar a nuestra audiencia 2 o 3 tips, ¿qué les podríamos aconsejar como lo más importante para mantener sana esta microbiota, ¿no? Que usted dice con esto que es tan importante, las neuronas que hay en el intestino. Un tips importante para que la microbiota se mantenga estable no es tanto la comida, sino el descanso. Importante no romper el ritmo circadiano, acostarse temprano. El cortisol, cuando se altera el ritmo circadiano, se altera muchísimo con el sobreestrés la microbiota. Y se puede producir una alteración tan grande de la microbiota que se produce una disbiosis, que es muy fuerte tratar de solucionar. Ahora se habla de SIBO, se habla de muchísimas cosas. Y el doctor Mayer, cuando empezó, él hablaba, ojo con el intestino delgado. Ahora se habla de la alteración de la microbiota en el intestino delgado. El doctor Mayer hace 200 años decía eso, ojo, hay que cuidar al intestino delgado. Y en el intestino delgado es donde está todo. Está el segundo cerebro, el 70% del sistema inmunológico. Entonces, primer punto, orden, una agenda inteligente, vivir el aquí y el ahora. Y yo les diría, primero, poner una hora de acostada. Antes de las 11 mejor. Apagar la luz y apagar el celular y la computadora ya cuando uno va a cenar, después quedarse tranquilo, una lectura linda, una linda música, una linda charla. Qué bueno, doctora. Usted que es mi doctora, si yo le digo que ayer me quedé con la tablet hasta las 3 de la mañana, me va a matar. Te mata, sí. Un horror. Le voy a decir que se tiene que venir ya a la cura que voy a hacer en unos 10 días. Qué lindo. Ahí tiene que venir. Sí, eso qué lindo, eso cuente también, que yo no fui nunca, me encantaría ir, yo me atiendo con la doctora desde el año 2011, pero no fui nunca y me encantaría ir a una de esas curas que hace usted siempre, o en Chile, creo que en Brasil hizo también alguna, ¿no?
Sí, en Chile son 25 años que voy, en Brasil ya hace 12 años, en Uruguay más de 10, y acá en Argentina lo hice cuando volví de Europa, y después como se me abrieron muchísimo las puertas en el extranjero, seguí yendo al extranjero. Pero también, después de la pandemia, empecé a buscar lugares en Argentina porque uno no podía viajar, estaban cerradas las fronteras. Y Sí. entonces empecé, y son retiros de salud, que acá en Argentina los estoy haciendo de 10 días, donde uno para volver a empezar. O sea, te ponen un orden, una agenda inteligente, con gimnasia, con masajes, con charlas, y se acuesta temprano. Actividad física, spa y volver al eje. Porque si no podemos volver al eje, respetar el ritmo biológico, tampoco la microbiota se puede mejorar. Segundo tips, a la noche, cuando así como la naturaleza se va a dormir, tratar de comer lo más liviano y lo más temprano posible, porque el sistema digestivo ya está agotado. A la mañana y a mediodía comer todo lo que queramos, pero la segunda parte del día lo más pequeñito. Cosa de acostarnos livianos, y eso nos ayuda también a mejor secreción hormonal, a mejor digestión y a mejor descanso. Está comprobadísimo. Así que ya son 2 puntos que no les estoy hablando de la comida, que hay que comer. Y el tercer punto que yo les diría, todavía no les dije que hay que comer, ¿se dan cuenta? No, todavía estamos esperando, todavía estamos es educación, todavía es educación, es comportamiento. El otro día yo le decía a la doctora en una sesión que tuve con ella, ¿no? Le decía que comía cantidad, que el 80% más o menos de mi comida es comer chocolate negro y que me lo como a la noche. Y decía, claro, pobre doctora. Sí, así no se puede dormir porque el chocolate es estimulante. Claro. Es una santina. Entonces, ¿cómo no se va a dormir? ¿Cómo no se va a dormir hasta las 3 de la mañana? Bueno, después se inflama el abdomen. No, qué horror. Bueno, y entonces, doctora, ahora el tercer tip. El tercer tip es masticar. Porque no es tan importante qué comemos, por supuesto, los alimentos muy pasados de azúcar, o sea, con mucho hidrato, con alimentos proinflamatorios como son el gluten, los lácteos, el azúcar es terrible, es la peor pastilla. Y eso nos inflama mucho más. Y no solo inflama el intestino, el abdomen, sino que nos inflama las articulaciones y también nos inflama el cerebro produciéndonos depresión. La depresión también es una enfermedad inflamatoria. Entonces, para poder disminuir todo eso, esos 3 tips, porque no es tanto qué es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, cómo y cuándo lo hacemos. Y entonces uno empieza a respetar el ritmo natural, se levanta más temprano, camina, se alegra, empieza a meditar, empieza a hacer un poquito de yoga o rezar, distintas formas de ponerse a contemplar, de no hacer nada. De ese no hacer nada. Qué lindo es quedarse un rato mirando una vela encendida, mirando una flor. Sí, ¿no? sí, muy totalmente. lindo, muy lindos consejos. Y esas curas tienen que ser de 15 días, doctora, no sé, para los que no podemos, 15 días hay algo menos que uno pueda hacer. Miren, yo estoy organizando unos retiros de fin de semana, retiro de descanso, de jueves a domingo, porque ahí la gente puede empezarse a quedar un poquito más. Por ejemplo, fin de semana largo, ahora el próximo fin de semana largo del 26 al 4 de junio es el próximo retiro. Pero también hay mucha gente que por ahí va a querer venir el fin de semana largo, porque no va a poder venirse hasta la otra semana. Y bueno, ahí hacemos no un retiro tan detox profundo, sino directamente un retiro de descanso, de tener unas charlas, tener el tratamiento manual del abdomen hecho por mí, por el médico Mayer, que es un masaje muy delicado, y ahí sí que trabajamos mucho todo lo que es la desinflamación local de la microbiota del sistema digestivo. Y eso, doctora, uno cómo se puede enterar más, cómo se puede comunicar para anotarse, para saber dónde va a ser ese retiro, es muy importante. Y mire, lo vamos a hacer, no sé si quiere que le diga ahora dónde se va a hacer. Sí. Va a ser en el Cumberland de Ramallo del
26 de mayo al 4 de junio. Sí. Es un momento muy importante porque la verdad es que el hotel tiene un muy lindo espacio, un hotel nuevo, entonces Sí. nos ha hecho precios especiales realmente para poder lograr también lanzarlo ahí. Como está frente al río, es un paisaje muy bonito. Sí, Y sí, si quieren pueden escribirme al WhatsApp o al Instagram, sí. mi Instagram, @mayirkurprevent, usted lo puede también decir, y al WhatsApp de mi secretaria también 11 Sí. 3122 1037, al WhatsApp de mi secretaria, que ella puede mandarle toda la información también. 11 31 22 10 37. Exactamente. Perfecto. Ese es el de la secretaria, ella puede darle toda la información que quieran, en el Hotel Cumberland también, y en mi Instagram está toda la info para la próxima charla de mañana, y está la info también para el retiro de la semana que viene. Y ahí vamos a poder hacer... ¿Su Instagram? Mi Instagram ¿Puede repetir? Sí. es mayirkurprevent, MAYRKUR Prevent, mayirkurprevent. Perfecto. Sí. No sé si me encontraron. Sí, perfecto. Sí, sí. Perfecto, entonces ahí Bueno, están también y tienen en las historias, tienen todo y me pueden seguir y bueno, invito a todas las personas que quieran. Va a ser una linda charla porque tenemos algunas sorpresitas, algunos regalitos que algunos sponsors nos han traído también. Y el lugar es muy bonito, ustedes creo que lo conocen porque es muy tradicional del centro de Capital, ¿no? Así que las espero. En la calle Lindísimo, Quintana. doctora, lindísimo. Sí. Le agradecemos un montón como siempre. No, y les agradezco a ustedes también. Y que tengan una linda semana. Y espero que nos veamos ¿Sí? ahí en la avenida Quintana. En la Quintana los espero y también las espero el fin de semana en el Cumberland de Ramallo. Fabuloso, ¿eh? Sería fabuloso, Mercedes, eso que dice la doctora. Aprovechen. Buenísimo, nos va a encantar. Bueno, por ahora vamos al Palacio Balcarce a las 18 horas el día miércoles 17 de mayo. Exactamente. Muchísimas gracias. Noticias Sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.